Muy bien, Luis Tarragó, bienvenido al Life Channel. Muchas En gracias. este plató fantástico. Esta es tu casa. Gracias. Cuando has visto lo que tenemos aquí al lado, ¿te ha venido algo a la memoria? Evidentemente, evidentemente. O sea, yo empecé en la automoción el año 71, o sea, ya ha llovido un poco desde entonces, y precisamente entré en una multinacional que equipaba el primer equipo de la mayoría de fabricantes nacionales, ¿no? Entonces, yo era ingeniero de ventas del primer equipo y participé en el diseño y la comercialización de primer equipo, como digo, del 127, del 128, del 133 y también direcciones en tema de camión, pues los Ebros, los Pegasos de aquella época. Todo esto forma parte de mi primera experiencia en la automoción. Son vehículos que por aquel entonces existía un modelo, es decir. Modelos, pero había mucha estandarización. Vale. O sea, por ejemplo, el disco de freno de este coche era el mismo que el del 124, era el mismo que, digamos, toda la gama, hasta el 132 es un poquitín mayor. Y entonces, claro, una sola referencia te servía para muchos vehículos, con lo cual la comercialización del recambio pues tenía, digamos, unas características de, no diré de monopolio, pero sí de grandes cantidades, ¿no? Pocas referencias y grandes cantidades. Sí, no, lo digo porque en el mercado nacional pues salían pues estos vehículos, pero de vehículos chinos y de otras marcas que esto ni hablar, ¿no? Solo lo Era que se impensable. fabricaba nacional, algún coche de importación, especialmente alemán, pero vamos, los japoneses ni se hablaba, ni de americano, había alguno raro que tenía un Cadillac, pero no. Esos coches de coleccionista por aquel entonces. De colección total actualmente, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Son, si no me equivoco, más de 40 años de experiencia entonces Pues, en el sector. En el sector sí, casi 50. En el recambio específicamente fue a partir del 76 y en el 2000 cambié de lado de la mesa y me fui a la distribución y hasta mi jubilación. Muy bien. De perito industrial Sí, soy cambiaste, bueno, es decir, era la misma titulación. Ya Luis Tarragó empieza sus estudios como perito industrial y a posteriori esta formación cambia, ¿no? La titulación cambia. Sí, bueno, yo fui de la penúltima promoción que se llamó perito industrial, ¿no? Yo hice la rama mecánica y a partir de 2 años después ya se cambió a ingeniero técnico. Supongo que ahora sigue el nivel de ingeniero técnico. Ya me he perdido un poco. Actualmente, y yo con la edad que tengo, puedo decirte que también es que me pierdo, grados superiores. Como cambian tantas cosas. Exactamente. Vivimos en un mundo de cambio. Exactamente. Justamente esto te quería preguntar. Luis Tarragó, cuando acaba sus estudios, empieza sus primeros trabajos como primer equipo, me has comentado. ¿Cómo es esa idea de que vas viendo que tienes que ir adaptándote, que siempre vas como un paso por delante, quizá toda esta capacidad de adaptación? ¿Cómo recoge Luis Tarragó por aquel entonces? La verdad es que la vida te va llevando. Entonces, al principio, por ejemplo, la multinacional en la que trabajaba, el recambio era un elemento secundario, casi un mal necesario. O
O sea, ella lo principal era fabricar para 1000 coches diarios los frenos y tal, ¿no? Entonces, con el paso de los años, se empezó a encontrar la necesidad pues, de organizar y pensaron en mí. Entonces yo me adapté y pasé, digamos, a un aspecto más técnico-comercial, ¿no? O sea, de servicio, de logística, etcétera, ¿no? Es el cambio de la primera empresa a comercializar recambios a nivel internacional, si no me equivoco. Sí, bueno, esta multinacional primero estaba organizada por países independientes. Luego vino la necesidad de organizarse a nivel europeo, ¿no? Y entonces yo participé como responsable que era de España en esa época, pues en la creación de la estructura europea y ocupé un cargo a nivel europeo en París de director de marketing de esta empresa, ¿no? Luego, por razones personales, pues tuve que volver y entonces me encomendaron también pues, la responsabilidad de Portugal, responsabilidad del Reino Unido y bueno, la experiencia va creciendo. Bueno, y mirando atrás es de los primeros trabajos de perito a expandirte. Sí, ya te digo que esto hay que ir evolucionando con lo que el mercado te ofrece y con lo que las empresas desean potenciar, ¿no? Entonces, fíjate, un tema que aquí en Grup Eina y aquí en este plato Life Channel hacemos mucho es el tema de las formaciones, que es realmente necesario. Y me comentabas que las formaciones antiguamente como una anécdota, ¿no? Sí, ¿Qué pasaba, Luis, en las formaciones? pues cuando querías hacer, prácticamente la formación solo hacían algunas empresas de productos muy técnicos, como eran los dieselistas, en las bombas de inyección, etc. Y los de elementos de seguridad, eran frenos, suspensión, algo de iluminación, pero era muy difícil además que los talleres comprendieran la necesidad de ir adaptándose a los nuevos productos, las nuevas técnicas. A título de ejemplo, las bujías. Cuando yo empecé, solo había dos tipos de bujías, las de rosca corta y las de rosca larga. Entonces, según la marca del motor, pues iba una o iba otra, ¿no? Luego todo esto, claro, se fue sofisticando y se fue entendiendo que los grados térmicos pues, tienen una importancia fundamental con el funcionamiento de los motores, ¿no? Y cuando hacías formación, al principio, pues se convocaba a los talleres, tenías que poner siempre un cierto incentivo, bien sea una merienda, bien sea una cena, sobre todo que no coincidía con un partido de fútbol en la televisión, que solo había un día a la semana, que había los miércoles el partido, y porque si no la gente se quedaba en casa viendo el partido y lo de la formación era secundario, ¿no? Se tenía que llamar por teléfono por la mañana para que acudieran a la reunión de la tarde y aún así faltaban bastantes, ¿no? O sea, la importancia era relativa a lo que el taller sobre todo daba al tema de la formación. Por suerte todo esto con el tiempo ha ido evolucionando, evidentemente, y la concienciación ahora yo creo que es correcta y máxima, ¿no? ¿Crees necesario que para un mecánico actual de hoy en día tuviera nociones de lo que era lo que me estabas comentando, las bujías 1, 3, 4, 2, no el abrir el forzosamente. capó? O sea, el mecánico actual lo que tiene que hacer es prepararse para los coches actuales y futuros. O sea, el pasado es anecdótico, como tú decías, pero es para dar una pincelada de lo que ha cambiado en este ramo, ¿no?
Sí, 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 es que es increíble. Bueno, yo te decía que en mi casa como mecánicos de muy pequeñito, lo primero que tenía que hacer era sacar la rueda de recambio. Esto hoy en Si no, día no podías meter la mano en el coche. es espectacular, espectacular. Pues justamente hablando de temas actuales, Luis Tarragó de hoy, viviendo todos estos años de experiencia, ¿cómo ves toda esta expansión de la electrificación y la hibridación que estamos viviendo? Esto es un proceso imparable, o sea, nunca ha dejado de evolucionar la técnica y la tecnología del automóvil, no solamente el automóvil, digamos, de los mercados, de la sociedad, de la economía, todo va variando, ¿no? Entonces, y seguirá, eso no hay duda. No, todavía no sabemos muy bien hacia dónde se dirigirá, pero claro, yo viví los vehículos que iban con carburador. A ver, los vehículos que iban, que necesitaban. Mi padre tenía un 2 caballos que tenía que hacer el engrase cada 1500 kilómetros, porque había que ir engrasando en todos los engrasadores, y cada 3000 cambiar el aceite, porque si no, aquello era fatal, ¿no? Y ahora 20.000 kilómetros como normal, ¿no? O sea, ha cambiado todo, no siempre progresivamente. Hay cambios que han sido bastante, digamos, de golpe, ¿no? La parte electrónica, por ejemplo, ¿no? Al principio, cuando entré en la multinacional, al día siguiente se presentó el freno electrónico en Barcelona. Ostras. Que sonaba absolutamente a chino en el año 71. Y tardó años y años y años, incluso cedieron la patente a otra empresa, que es la que luego lo desarrolló más a fondo, ¿no? Pero el ABS, el que te decía, no es una cosa de un día para otro, es progresivamente, etcétera, ¿no? No, los coches no llevaban aire acondicionado, Bueno, ni muchas prestaciones. Y entonces llevaban había un mercado. el de manivela, ¿no? Claro, había un mercado, con el 2 caballos lo había puesto en marcha más de una vez. En el mercado había, digamos, un sistema de kits para mejorar las prestaciones de los coches. O sea, tenías que ponerle una servodirección a un camión, tenías que ponerle un servofreno a un turismo porque salían con el freno justito, tenías equipos de suspensión y de pastillas de altas prestaciones que se llamaban, faros adicionales, o sea, todo. Era un mercado que hoy en día prácticamente está desaparecido, ¿no? Sí, los coches salen de serie y vamos, tenemos un error y cambiamos la pieza, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Esto me lleva a aquellos motores de arranque de cámbiame las escobillas, ¿Sí? ¿no? Exacto, sí, los carbones que decíamos, los carbones. Que los alternadores, yo te dejo la pieza, Sí. y tú le Y cambias se la pieza. reparaban muchas cosas. Sí, sí. Se vendían pistones, se vendían aros de una sobremedida, 2 sobremedidas y 3 sobremedidas. O sea, había, digamos, un trabajo de recuperación de la pieza usada importante. También hoy en día esto Pero es que estas historia. piezas teníais por aquel entonces una referencia, dos, y luego la expansión de referencias y también cuando ya estás en el sector del recambio y te expandes a nivel internacional, también haces este trabajo de buscar nuevas referencias, nuevas piezas Sí, para mejorar el mercado de evidentemente. casa. Antes los catálogos eran todos en papel, evidentemente. La información que tenías de dónde se había montado la pieza era casi inexistente y se aproximaba por las fechas, más o menos, pues por los restylings que había.
el recambista que tenía que enviar la pieza al taller empezaba a hacer preguntas. ¿Es el que tiene los dos agujeros así o tiene una patilla para allá, no? Y entonces el experto del recambista era el que tenía que deducir cuál era la pieza adecuada para aquel vehículo, ¿no? Hoy en día... Esto es espectacular, lo que estás diciendo es deducir Y, hombre, sí, con una pequeña si tenía explicación. dudas, pues enviaba 2 o 3 referencias válidas para aquel vehículo y el mecánico miraba, cuando se desmontaba la vieja, miraba y decía, ah, pues es esta, y las otras las devolvía. Esto era el pan nuestro de cada día, ¿eh? Y la rapidez que supongo, y ahí yo creo que en tu trabajo también fuiste pionero, también era yo soy mecánico, voy a pedir una pieza, 2, 3 días, ¿no? O pido 3 por si una de las 3 es la que toque, las otras no. Y actualmente, ¿en pocas horas o la misma mañana tienes la pieza? Sí, sí, evidentemente esto también ha variado muchísimo y sobre todo en el mercado español es de los que en Europa más ha progresado, ha marcado la tendencia, porque en otros países se esperaba mucho más tiempo. Aquí lo del servicio ya era siempre importante, pero ahora es que es cuando llamo, quiero ya que entre por la puerta y me traiga la pieza. Sí, sí. Y como mucho esta tarde. Sí, 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 sí. Antes se podía tardar una semana porque había que pedirle al fabricante, el fabricante no sé qué, el transporte. O sea que esto también, la evolución en esto ha sido clara, clara. Y los demás países han ido cogiendo también un poco esta sistemática de servicio, ¿no? Hemos sido como unos pioneros nosotros, entonces. Digamos que cada mercado en Europa era distinto, ¿no? Los ingleses, por ejemplo, cambiaban una zapata de freno. O sea, no le podías vender el kit porque tenía que cambiar, si podía una, y si tenía que cambiar las dos, pero las 4, imposible, ¿no? Entonces, son mentalidades y son hábitos que con el tiempo han evolucionado también y que cada vez está más estandarizado, ¿no? Pero aquí la demanda del mercado era bastante más exigente que en otros países. ¿Cómo ha cambiado todo, Luis? Todo. Todo, cuando digo todo es todo. Las empresas. Pero creo que hay algo que no ha cambiado y creo que me lo sabrás responder. Es cuando lideras equipos y las personas, formar un equipo, todo esto también era muy nuevo. O sea, no había coaching, no había formación, tenías que usar el sentido común. ¿Por qué no? Como jefe de equipos, ¿cómo te manejabas con los equipos que tenías? Es un tema importante, porque realmente el tener gente motivada y que aporte, digamos, todo lo que puede a la empresa es fundamental. No es fácil. A veces hay un poco, depende de la manera de ser y la formación que tenga la persona que dirige la empresa, pues varía, ¿no? Decía un compañero que las empresas normalmente nacían de un señor que empezaba a vender pues el producto que tenía. Luego, cuando ya se hacía un poco mayor, pues tenía que coger un técnico que le diseñara el producto, ¿no? Y entonces el que mandaba en la empresa empezaba a ser el técnico. Luego, claro, había que fabricarlo bien y entonces pasaba, digamos, a producción y producción era el que tenía el poder máximo dentro de la empresa. Pero claro, como se iba haciendo grande, pues al final necesitaban un financiero. Y entonces el financiero era el que venía, empezaba a cortar por aquí, a limpiar por allá,
tal, y la empresa se había hecho grande, pero se había olvidado de fabricar bien, de vender bien, de diseñar bien, y entonces había que volver a los comerciales y decirles, bueno, a ver, ¿qué se necesita en el mercado y qué va a vender? Y el círculo se cerraba de nuevo con los comerciales mandando en la empresa, ¿no? No siempre es así, porque por desgracia he vivido también casos de empresas que la ambición financiera por el corto plazo no permitía pues realmente tener una perspectiva de futuro, ¿no? Y sí, al primer año podía conseguir un resultado espectacular, pero en cambio a medio plazo o había que vender la empresa o había que cerrarla. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y los equipos de las personas, pues como tú preguntabas, para mí son fundamentales. Todavía hoy nosotros, los de la multinacional, hacemos una cena una vez al año, 2 veces al año, ahora con la pandemia menos, pero y somos casi 30 personas que habíamos formado el equipo hace 25 o 30 años y nos seguimos viendo y apreciando. Qué importante porque esto marca un bagaje y también una amistad, ¿no? Al final. Exacto. Pues para entrar un poco, el Lluís Tarragó de hoy día, ¿qué hace? ¿Cómo está? Jubilado, abuelo. ¿A qué dedica el tiempo libre? Una vez a la semana voy a la universidad, allí en Castelldefels, donde vivo, y que hay unas aulas senior y dan conferencias sobre diferentes tipos. Intento compaginar pues, la vida familiar al máximo con las veces que toca hacer de canguro del nieto, etc. Con alguna actividad más cultural, algunas visitas a museos, algunos viajes. Los viajes siempre nos han gustado mucho en casa. Y no crees, no me sobra demasiado tiempo, ¿no? Pues está bien ocupar el tiempo, después de tantísimos años en el sector, dedicado plenamente. Reflexiones que de esto va nuestros episodios y nuestros capítulos, reflexiones y conclusiones que sacas de toda esta evolución que has vivido, porque no todo el mundo ha vivido lo que comentábamos, ¿no? Sí. Es decir, de una sola referencia de recambios, de vehículos que prácticamente no existían, vehículos que vinieran de otros países. Una conclusión, supongo que positiva, de toda esta evolución. Mira, conclusiones quizás son de que todo cambia. Lo que hoy es realidad, mañana puede dejar de serlo y es necesario adaptarse. O sea, adaptarse al ritmo correcto. O sea, ir demasiado deprisa y querer adelantarse a lo que va a pasar tiene sus riesgos. Entonces, yo era siempre partidario con el equipo de gente mío de decirles, hemos de ir 2 pasos por delante. Uno, seguro que la competencia nos lo pondrá enseguida rápido, nos copiará si hacemos algo que va bien y lo hará también. Pero sin excederte, porque hubo mucha gente que pensando en soluciones de futuro montó empresas y tinglados que incluso algunos dijeron que habían muerto de éxito, porque a su tiempo debido, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, y siempre con un poco de perspectiva de futuro lo más clara posible, ¿no? Porque todo cambia, como hemos dicho antes, cambia la tecnología,
hablar de híbridos hace 5 años, muy poco. Había un Prius y para de contar, ¿no? Bastante impensable. Y ahora ya se habla pues de la pila de hidrógeno y todo lo que vendrá detrás que no sabemos. Aunque no estés en activo, sigues todas las noticias de Sí, bueno, estoy actualidad, vehículo, anticontaminación. abonado por internet, digamos, a las revistas del sector y tengo contacto con otros profesionales que también están retirados y que nos reunimos de cuando en cuando a hacer una comida e intercambiamos experiencias. Esto te quería preguntar si de todos estos años y de dónde has estado y te quedas con amistades muy potentes, siempre. Algunas sí, algunas son, digamos, muy potentes, sobre todo porque también tuve un problema grave de salud en su momento y es cuando ves lo que vale la gente y lo que te aprecia, ¿no? Y esto lo recuerdo y lo valoro. Muy importante, Lluís. Pues yo te doy las gracias en nombre del equipo de Grupeina que hayas asistido aquí en nuestro plató. No sé si te imaginabas este tipo de instalaciones. Bueno, yo conozco Grupo EINA desde que se creó y siempre ha ido evolucionando. O sea, es lo que estábamos comentando, se ha ido adaptando, ha ido evolucionando, ha ido creciendo y haciendo las cosas a su tiempo, expandiéndose a nivel internacional con el grupo ADE y ADE Internacional y yo creo que estáis digamos, en una fase muy bonita, muy atractiva. Por eso ha sido un placer venir. Muchas gracias. Sí, estamos en constante evolución, pero no creo que fuera posible sin personas como tú, que han avanzado, ¿no? Que vienen, bueno, y que nosotros vamos cogiendo el relevo a personas con tanto ímpetu. Como Muchas gracias. No creo que sea mérito solo mío. Como decíamos, son los equipos los que realmente funcionan bien, ¿no? Muy bien, Lluís. Pues espero verte pronto y nos montamos en un 127 y nos vamos a dar una vuelta. Cuando quieras, a ver si frena bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues no mira, l'he trobat. La primera vegada que vaig anar als Estats Units vaig jugar un cotxe perquè tenia que anar a Ohio, d'allà no sé on, amb una fàbrica i vaig primer sentar-me al cotxe, començo a mirar els mandos, era automàtic, clar, era el primer automàtic que jo veia en la meva vida i tenia una palanqueta, llavors apreto la palanqueta, rac, el freno de peu. El freno de mà que era el freno de peu. Vale. Tipo Mercedes, no? Sí, exacte. I llavors, a l'hora d'engegar, dic, bueno, vaig a treure el freno. Cony, i com es treu el freno? Buscant palanques, buscant de tot, apretant. Al final passava un mos, tot aquells per allà, i li dic, escolti, per favor, em pot dir que puc treure el freno del peu? I em mira així, com dir que ets tonto, cony, i agafo la palanca, treu de la P, pam, i salta el freno.